Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 52, donde dice: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? El auditorio entendió que Jesús daría su carne a ellos en lugar de por ellos. La palabra pan había desaparecido para ellos. Por tanto, lo que Jesús decía suponía en un entendimiento literal que hablaba de darles a comer su propia carne. No se trataba de una contradicción entre lo que Jesús decía y lo que ellos entendían, si bien ya había ocurrido algo semejante con Nicodemo, cuando entendía que el nuevo nacimiento era volver a entrar en el vientre de la madre y ser alumbrado otra vez. Pero aquí no hay preguntas, sino enfado, discusión, irritación. Los judíos, es decir, los líderes religiosos que estaban con los galileos, comenzaron a discutir airadamente entre ellos, formulando una pregunta: ¿cómo puede éste darnos su propia carne? Realmente, como ya se dijo antes, se habían olvidado del término pan para centrarse ahora solo en el de la carne. Ante Jesús, habían dicho que Él era el pan de vida y que para alcanzar la vida eterna tenían que comer de ese pan. Nótese que ellos estaban angustiados, pero también indignados por esta metáfora que tal vez ellos apreciaban, aunque no en toda la dimensión, ya que estaban irritados porque Jesús, siendo un hombre, para ellos, de cuya familia tenían conocimiento, como dice el versículo 42, hablaba de su propia procedencia celestial, haciéndose hijo de Dios. Esa es la principal razón por la que aquellos comenzaron acerbadamente a contender entre sí sobre las últimas palabras de Jesús. Sigue diciendo este versículo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Nótese que la incredulidad de Nicodemo era de ignorancia cuando dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede hacerse esto? Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4 y el versículo 9. Pero aquí hay un uso rencoroso e incluso despectivo contra Jesús. Lo que ocurría es la consecuencia de quienes no han sido llamados por el Padre y, por tanto, iluminados por el Espíritu para comprender las cosas de Dios. Mientras Cristo estaba hablándoles de la necesidad de la apropiación de Él como el Salvador por medio de la fe, ellos entendían un acto de antropofagia al decirles que tenían que comer su carne. Y hasta es muy posible que el pronombre demostrativo fuese utilizado despectivamente para referirse a Jesús, como si dijesen el individuo este. Así que no cabe duda que el distanciamiento entre el Maestro y quienes oyen sus palabras es cada vez mayor. De nuevo, se afirma el sentido no sacramental de las palabras de Jesús, ya que si se tratase de una referencia al partimiento del pan,
habría una necesidad de precepto, cuando lo que aquí habla Jesús es de una necesidad de medio. Jesús estaría además contradiciendo y quebrantando lo que la ley establecía, especialmente grave, cuando más adelante, junto con comer la carne, habla también de beber su sangre. Ante esta literalidad, el mismo Señor dirá más adelante que debía de entenderse espiritualmente, como dice en el versículo 63. Por tanto, no se trata de palabras con un contenido material, sino un discurso de contenido espiritual. Continúo ahora con el versículo 53, donde dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis en la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Las murmuraciones y la contención entre los judíos contra él llevan a Jesús a responderles. Sus palabras van precedidas de una nueva advertencia solemne, en donde aparece una vez más en el Evangelio la conocida fórmula que recoge Juan como de cierto os digo. A lo que sigue debe presentársele profunda atención y tomar el contenido con interés, ya que es Dios que habla, por tanto debe ser oído y además reverentemente. Sigue diciendo este versículo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre. Nótese que las palabras del Señor son precisas. Todos los que quieran recibir la vida eterna deben comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Al concepto carne añade aquí también sangre. La demanda de comer su carne era considerada como algo sumamente repulsivo y grave, pero aún más si se añade el beber literalmente la sangre, ya que ingerir la de cualquier animal estaba penado en la ley porque en ella estaba la vida que Dios daba para remisión de los pecados, tal como podemos ver en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 9, versículo 4, Levíticos capítulo 17, versículo 11 y capítulo 19, versículo 26. Pero aquí no se trataba de la sangre de algún animal, que ya estaba prohibido, sino la de un hombre, que es lo que Jesús era para aquellos. La carne citada antes en el versículo 51 se desdobla aquí en carne y sangre. Pero anteriormente habló de la comida que anula toda hambre y de la bebida que elimina la sed, como dice el versículo 35. Ambas cosas, nótese que están relacionadas con la persona del Señor Jesucristo. La forma hebrea carne y sangre era la que habitualmente se usaba para referirse a la persona en su totalidad. Jesús quiere que todos entiendan que la salvación se alcanza por aceptación de Él como Salvador, en incorporación a la vida del que, viniendo a Jesús, lo acepta como tal. La entrega de Jesús a la muerte, en expiación por los pecados del mundo, está bien representada en el simbolismo de su carne, que voluntariamente es entregada en sacrificio. La sangre tiene sentido de la vida de Cristo, dada para que gustase la muerte por todos y pudiese, por ese sacrificio sustitutorio, anular las demandas de condenación que el pecado establecía para el pecador. Cristo entrega su propia sangre en rescate por la vida del mundo,
convertida en muerte espiritual a causa del pecado. El mismo Señor Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20 y versículo 28. La posición antecedente de Jesús, como verbo, era inmortal y gloriosa, de modo que la humillación y la entrega estaba fuera del rango de esa vida. Pero en su descenso, para hacer la obra a la que el Padre le enviaba, por medio de la encarnación, hace posible la posición humana, anunciando ya la posición mortal que ocurrirá en la obra redentora de la cruz. La salvación, nótese, está ligada inseparablemente a la muerte del Salvador. Sin la muerte sustitutoria de Cristo, no habría salvación, porque no sería posible la justificación del pecador, como nos dice la carta a los Romanos capítulo 4 y versículo 25. Esta posición mortal es absolutamente voluntaria, poniendo él su vida como necesidad redentora, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 18. La entrega personal, la carne, y la sustitutoria, la sangre, están inseparablemente unidas, es decir, no es posible la entrega de una sin la otra. Esta experiencia llevó a Cristo a gustar la muerte por todos en toda la dimensión de su alcance. La promesa de vida eterna son llamadas la carne y la sangre de Cristo, porque es obtenida mediante el quebrantamiento de su cuerpo y además el derramamiento de su sangre, convirtiéndose en comida y bebida para el alma. Aquí aparece otra vez en el Evangelio el título Hijo de Hombre, poco común en el Evangelio de Juan, pero que fue el más usado por Jesús para referirse a él mismo. Ya se habló de este título anteriormente, por lo que no es necesario reiterar ya lo dicho en el versículo 13. No se trata de un calificativo de humillación, sino de un título de gloria. El título está vinculado con la escatología, anunciando su venida en la gloria de su Padre, con sus ángeles, para retribución a cada uno conforme a sus obras, como dice Mateo capítulo 16, versículo 27 y Marcos capítulo 13, versículo 26. Además tiene relación directa con la obra redentora, ya que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 17 y los versículos 22 y 23. En relación con la gloriosa manifestación del Hijo del Hombre, que descendió del cielo, como dice Juan capítulo 3 versículo 13. Pero también tiene relación con el aspecto humano del Hijo de Dios encarnado, Mateo capítulo 11 y versículo 19. Por tanto, este Hijo de Hombre, que llama a todos a comer su carne y beber su sangre, es el Hijo de Dios manifestado en carne. Una afirmación concreta cierra esta frase de Jesús cuando dice: «No tenéis vida en vosotros». Téngase en cuenta que no es posible la vida eterna a no ser por la identificación con Cristo. La vida solo está en Él, por tanto, no es posible obtenerla desde la proximidad, sino desde la posición en Él. De otro modo, solo quien recibe a Cristo por la fe tiene vida eterna. La vida en vosotros indica la posición de ésta.
Una expresión semejante se usó antes para referirse a la vida divina que el Hijo tiene en él mismo, como dice Juan capítulo 5 y versículo 26. Allí se dice que el Padre concedió al Hijo tener vida en sí mismo, porque la comunicación de la vida divina le corresponde por esa misma condición. Sin embargo, aquí se requiere la acción de la fe para tener esa vida. Quien no crea que equivale a comer la carne y beber la sangre, no tiene vida en él mismo. Esto es natural, puesto que si la vida está en él, nadie que no tenga a Cristo puede tener la vida eterna. Ya que tener vida en vosotros equivale a tener a Jesús en la vida por haber venido a Él y haber creído en Él. Nótese que todo es en Cristo Jesús. Continúo ahora con el versículo 54, donde dice: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer la carne y beber la sangre, se ha dicho antes, es creer y tener al Verbo de vida, ya que en él está la vida eterna, y es por naturaleza vida. Cuando se recibe a Cristo por medio de la fe, se alcanza en él la vida eterna. En el tiempo histórico, el Verbo se hizo carne, alimentando a todos los hombres con la vida que está en él y que se alcanza por todo aquel que lo recibe como Salvador personal. Continúa diciendo este versículo: y yo le resucitaré en el día postrero. La vida eterna se concreta definitivamente en la resurrección. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando un cristiano o una cristiana pasa por la experiencia de la muerte física, parte para estar presente con Cristo, como así dice la carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 23. Sin embargo, su parte física queda en el sepulcro, esperando el momento de la gloriosa resurrección para estar la totalidad de la persona para siempre con Jesús. No se trata de una esperanza pasajera o temporal, sino de la eterna esperanza de gloria. La esperanza para salvación y vida eterna es precisamente la persona de Jesucristo, como lo es también en nosotros esperanza de gloria, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Más adelante dirá que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que esté en Él no morirá para siempre. Juan capítulo 11 y los versículos 25 y 26. La vida mortal, no solo por condición, sino por pecado, queda resuelta en la vida eterna que es Cristo y en su promesa de resurrección para vida perpetua. La seguridad de vida se une también la promesa del encuentro con el Señor en su venida a buscar a su iglesia. Nótese lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 14 y los versículos del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. La vida está vinculada al Hijo de Dios. Por tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 12. La seguridad de la vida eterna no está en una relación religiosa,
sino en una relación vivencial con Cristo, como así afirma la misma palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 20 y Filipenses capítulo 1 y versículo 21. La esperanza está vinculada a Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. La esperanza está ligada también a la herencia de los santos en luz, posible por la unión vital con Cristo, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 12. La esperanza de gloria tiene que ver también con la seguridad de la presentación del creyente ante Él, como también dice Colosenses 1, versículo 22 y versículo 28. Pero también la esperanza de gloria está unida a Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 2 y Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 12. Continúo ahora con el versículo 55, donde dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La frase se introduce mediante el uso de una conjunción casual. ¿Por qué? Que declara la razón de la vida que da el hecho de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, ya que son verdadera comida y verdadera bebida. Lo natural de la comida es dar vida al que la ingiere. Por esa misma razón, la comida que desciende del cielo, que es Cristo mismo, también da vida a todo aquel que lo incorpora por medio de la fe. Pero también podría leerse como se aprecia en las lecturas alternativas más arriba, verdaderamente en lugar de verdadera. Por tanto, el uso que hace Juan de esta palabra confirma que generalmente usa verdaderamente, lo que indica que tanto su carne como su sangre son verdaderas o realmente lo que debe ser el alimento y la bebida, la fuente de la vida. Las demás cosas, tales como el maná, no son comida verdaderamente, porque quienes comieron de ellas murieron, mientras que el que lo hace de Cristo vivirá eternamente. Solo Cristo y solo en Él podemos encontrar la vida eterna. Continúo ahora con el versículo 56, donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Por la fe el creyente se hace uno con Cristo. Es en razón de la identificación con el Salvador que la vida eterna viene a la experiencia de quien ha creído, el que se apropió de Jesús, el que comió su carne y bebió su sangre. La unión con Cristo es el único modo de recibir y vivir la vida eterna. Nótese que no solo vive, sino que permanece, que es una de las acepciones del verbo. Quien cree es unido a Cristo, de modo que ambos, Cristo y el creyente, viven una misma vida común y el Salvador se hace vida en el creyente. Téngase en cuenta que aquel que cree, el que deposita fe en el Salvador, el que recibe a Cristo y ha recibido por Él, recibe con el Salvador la salvación. La respuesta a la fe es el perdón de los pecados y también la vida eterna. A la fe sigue la regeneración espiritual y el bautismo en el Espíritu Santo, que une al creyente con Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13.
Esta unión vital con el Señor es esencial para experimentar y tener como don de Dios la vida eterna, como así dice Juan capítulo 3, versículo 16. Pero es necesario entender que la comunicación de la vida eterna es el resultado de la unión vital con Cristo. Esta vida de Dios está en cada una de las tres personas divinas, esto es, cada persona divina es Dios verdadero, y la vida del ser divino es la vida de cada una de las personas divinas que en Él subsisten, como hipótesis personales. De ahí es que Juan dice que la vida estaba en el Hijo. Juan capítulo 1 y versículo 4. Cuando el pecador cree, el Espíritu Santo lo vincula al Salvador, de manera que puesto en contacto vital con Él, recibe por ese medio la vida eterna, que fluyendo de Dios por medio de Cristo, alcanza al creyente y en su modo natural de vida desde la conversión. Esta vinculación es realmente un estado de resurrección espiritual, como así dice Efesios capítulo 2 y versículo 6. Al juntarnos con Cristo, recibimos la vida y somos resucitados con Él y en Él. Las consecuencias de la identificación con Cristo son notables, cuando dice, en mí permanece y yo en Él. Nótese que la consecuencia es real. Cristo es incorporado al creyente y el creyente a Cristo, y ambos viven mutuamente en una unidad espiritual. En esa experiencia de vida, Cristo vive en el cristiano. De hecho, la vida eterna no es otra cosa que el autor de la vida viviendo en el creyente. Jesús es el poder operante en el nuevo orden, de la misma manera que el pecado era el poder operante en la antigua forma de vida, como así nos lo muestra la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 17 y versículo 20. Por tanto, Jesús viviendo en el creyente se hace principio vital en él. Esta permanencia de uno en otro es uno de los temas del Evangelio. El Padre permanece en el Hijo, Juan capítulo 14 versículo 10. El Espíritu permanece en Jesús, Juan capítulo 1 y versículo 32. Los creyentes permanecen en Cristo y Cristo en ellos. Así también, la palabra permanece en los cristianos y éstos en ella, como dice Juan capítulo 5 versículo 38, capítulo 8 versículo 31 y capítulo 15 versículo 7. Y voy concluyendo ya con esto. Cuando comemos cualquier alimento material, lo asimilamos en nuestro mismo ser y viene a formar parte de nosotros. Pero nótese que también, de una manera espiritual, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Redentor, Él viene a nuestra vida para permanecer y nosotros, asimismo, permanecemos, es decir, moramos continuamente en Él. Estimado y estimada oyente, ¿me permites que te haga una pregunta? Y es la siguiente. ¿Has aceptado a Jesús en tu vida como tu único y suficiente Salvador? Si aún todavía no lo has hecho, ahora yo te invito a que puedas hacerlo, ya que la fe depositada en tu Salvador Jesucristo comienza y lo hace desde una oración de fe, una oración de arrepentimiento, una oración invitándole a que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Por ello, ora conmigo y repite esta oración.
Señor Jesús, he escuchado tu palabra atentamente y creo sinceramente que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.